Asambleísta Marisol Peñafiel. Sí. Gracias, señor presidente. Me parece importante que traigamos al debate un tema que no es de la lucha de un solo sector, sino de la lucha permanente y el acompañamiento permanente de las organizaciones de mujeres. Pero creo que también es necesario recordarle al pueblo ecuatoriano y a los y las asambleístas en este pleno que fue la Constitución del 2008 la que marcó el hecho histórico para no solo hablar de una seguridad para quienes cumplen una edad o para quienes están en relación de dependencia. No podemos seguir con aquellos discursos demagógicos. Aquí mismo ya se ha planteado la historia, ya fue aprobado este planteamiento por varias ocasiones en el Congreso Nacional y hasta la práctica y hasta la actualidad en la práctica no se ha hecho efectivo. Y nos preguntamos, esas demandas, ¿a cuántos empresarios les hizo entrar en conciencia para que obligatoriamente aseguren a cada uno de sus empleados? ¿Cuántos de aquellas jefas de hogar y que realizan la economía del cuidado han sido beneficiados? Ha sido el proceso constituyente plasmado en la Constitución de Montecristi la que establece en su artículo 369 la aseguración universal y no solamente a un sector. Entonces, creo que es importante que el debate sea con responsabilidad y con seriedad, que nos permita que además de plantear un beneficio, también existan los recursos económicos. Hay varias justificaciones para plantear esta propuesta del aseguramiento a los 25 años y sin límite de edad. Por supuesto, esta jubilación, pero las mujeres, obviamente que por ese trabajo reproductivo, por la explotación laboral, la falta de protección estatal, de no acceder en igualdad de condiciones a los derechos de afiliación al sistema de seguridad, como por ejemplo, nos hemos preguntado qué pasa con las mujeres que no tienen relación de dependencia, como una mujer que trabaja en el mercado informal, que pierde entre 10 años de aseguramiento. No nos hemos planteado ese principio. Por eso creo que el debate, sin estar en contra de esta propuesta, el debate debe de ser mucho más serio y mucho más amplio para establecer un verdadero sistema de seguridad social que no solamente beneficie a un sector que está en relación de dependencia. Creo que los sistemas de seguridad social deben también reconocer las diferencias laborales del aseguramiento y prestación de servicios con enfoque de género, pero también para aquellos que se les olvida, porque la Constitución de 1998 a las mujeres nos denominaban grupos de atención vulnerables, es decir, vulnerados por la política de Estado en su momento. La Constitución del 98 nos dice grupos de atención prioritaria. Y por eso nos parece importante que esas desigualdades sociales y económicas entre hombres y mujeres, también pasando por las condiciones etnoculturales, de discapacidad, de movilidad y de generacional, tienen también que establecerse bajo una política pública desde el Estado ecuatoriano. Por supuesto que sí. Y claro, ahí tenemos algunas respuestas entre lo que significó el viejo mecanismo e institucionalidad de lo que era el Instituto de Seguridad Social frente a lo que hoy se plantea y a lo que hoy está en ejercicio. Creo que eso es fundamental. Pero además también creo que hay otros puntos de reflexión. ¿Cómo funciona el sistema de seguridad social? Que también se basa en principios de solidaridad,
en la cual se visibilizan en aportaciones. Nos hemos preguntado cómo vamos a mantener este principio que hoy planteamos si no hemos hablado de estos principios como la solidaridad, pero además también lo que se visibiliza es cómo acceder todas las mujeres a la seguridad social, cómo ampliamos esa cobertura para lo que es seguridad social. Por lo tanto, el marco constitucional, recalco nuevamente, es sumamente claro. Lo que no se visibiliza en el informe, que creo que es un informe que avanza sustancialmente, pero creo que en el informe hay algunos vacíos que deben ser tomados por la Comisión. No se visibiliza en el informe, por ejemplo, cuáles serán las posibles beneficiarias, cuál será el presupuesto previsto y cuál será su origen. La Constitución manda a que se establezcan de dónde provienen esos recursos, pero además este informe presentado por la Comisión no concluye en la responsabilidad del sistema de reglamentar la jubilación especial en ninguna transitoria. No establece absolutamente nada. Esto no quiere decir que al carecer de recursos se justifica la no protección de derechos. Creo que, sin embargo, existen cuestionamientos mucho más apremiantes que debemos plantearnos. Debatir sobre el género en la seguridad no significa solo demagógicamente decir que debemos votar a ciegas. Creo que representa para nosotros que venimos de una lucha histórica de las organizaciones de mujeres, porque decirles, por ejemplo, que yo soy hija de una madre que ganaba $20 del sueldo de Montepío y que a través de la implementación de una nueva política pública de este gobierno nacional se mejoran las condiciones de vida. Entonces es el debate que hay que plantearnos. Y lo otro, finalmente, para decirles a las organizaciones de las mujeres que jamás caeremos en una propuesta demagógica y politiquera. Creo que aquí en este seno se debe debatir la nueva ley de seguridad integral que ratifique no solamente el acceso de las mujeres a un sistema de salud, como las mujeres jefas de hogar también somos beneficiarias de los préstamos hipotecarios, de lo que el beneficiario se accede cuando está frente a una institucionalidad de seguridad social. Creo que lo que realmente necesitamos las mujeres es un acceso a la seguridad sin que se conculquen nuestros derechos, de no ser afiliados o simplemente con condiciones en forma discriminada en nuestras plazas de trabajo que no nos aseguren, lo cual es urgente legislar en el ámbito penal y que fue producto y resultado de la demanda del pueblo ecuatoriano en la consulta popular. ¿Cuántos siguen sin afiliar a las mujeres y cuántos otros siguen sin afiliar a sus empleados? Creo que ese es el debate serio que tenemos que tener. Establecer y demandar la ampliación de esas políticas públicas que ha generado el Estado ecuatoriano y que significa, sin duda, sumarnos a lo que muchos aquí nos han manifestado bajo su voluntad de apoyar el principio fundamental de que los derechos humanos de las mujeres no son cuestión solamente de las mujeres, que los derechos humanos de las mujeres son cuestión de los hombres y las mujeres para mejorar las condiciones de vida y mejorar la sociedad en su conjunto. Eso es parte de un debate serio. Finalmente, señor presidente, quisiera que la Comisión de los Trabajadores retome nuevamente el informe y podamos, con un informe serio, con datos estadísticos, de ver cómo va a ser el principio de sostenibilidad de este derecho, porque no es posible que si en el 78 se aprobó, hasta la época actual han pasado varias aprobaciones, no se haga eficaz ese derecho. Y estoy convencida, señor presidente, que la bancada del Movimiento País no es irresponsable ni politiquera. Le demostró con su voluntad política en la Constitución de Montecristi
que tiene que ir hacia legislar bajo el principio del aseguramiento universal. Entonces, firme y responsable, debatiremos y apoyaremos lo que sensatamente es posible aprobar, sin que esto signifique estar en contra de una demanda de los millones de hombres y mujeres. Muchísimas gracias.